Un saludo a los estudiantes del curso de Constitución Política de Colombia. Vamos a continuar con la sesión cuarta de los mecanismos de protección de los derechos constitucionales en el orden interno. Ya habíamos abordado la primera categoría, que es la de los mecanismos de protección de los derechos individuales, concretamente la acción de tutela y el habeas corpus. En esta oportunidad vamos a estudiar dos categorías que esencialmente son los mecanismos de protección de los derechos colectivos y de grupo, por un lado, y por otra parte, los mecanismos de protección de la constitucionalidad y la legalidad, el orden público constitucional y legal, esencialmente. Muy bien, comencemos por el primer segmento. Los mecanismos que protegen los derechos colectivos y de grupo están consagrados en la Ley 472 de 1998. Digamos, están desarrollados legalmente porque su consagración constitucional se encuentra en los artículos 88 y 89 de nuestra Constitución. Comencemos entonces con la acción popular. Al igual que sucede con la acción de tutela, el objetivo de la acción popular es proteger los derechos colectivos de aquellas circunstancias que les ocasionan amenaza o grave vulneración, un peligro de inminencia de que se puedan llegar a extinguir estos derechos. En ningún caso puede suceder que ya el derecho se haya consumado o extinguido, porque ya no habría nada que proteger. En ese sentido, la acción popular, al igual que la acción de tutela, tienen un carácter que podríamos denominar preventivo, de prevención. Esto quiere decir que buscan proteger el derecho frente a una circunstancia que los amenaza o que genera vulneración, a tal punto que eventualmente, si no se interpone este mecanismo, el derecho se podría extinguir. Muy bien, entonces esto por favor tengámoslo claro porque es una de las diferencias más relevantes, tal vez la esencial, entre la acción popular y la acción de grupo para que no vayamos a confundir ambos mecanismos. Muy bien, la acción popular entonces protege los derechos colectivos que vimos en la sesión anterior, en la sesión tercero B, el derecho al espacio público, derecho al medio ambiente, la moralidad administrativa, etc. Ha sido utilizado en nuestro contexto, por ejemplo, en la laguna, allí en Buga, la laguna de Sonso, frente a peligros de eventual contaminación. También sucedió con el caso del espacio público, digamos, en una serie de sucesos muy destacados a nivel nacional que llevaron a que las personas solicitaran que se construyeran ascensores o rampas de acceso para la población discapacitada con limitaciones de movilidad física. Por supuesto, en esa ocasión o a partir de esa seguidilla de acciones populares que se presentaron, se logró un amplio reconocimiento y un extenso nivel de protección del derecho al espacio público, por supuesto vinculado también con el derecho a la movilidad de las personas con cierto grado de limitación física. Muy bien, la acción popular entonces, decimos, protege los derechos colectivos en general. ¿Quién puede presentar una acción popular? Cualquier persona. No es necesario que se recojan firmas, aunque no está mal si se hace. Varias personas pueden presentar una acción popular, pero en términos generales cualquier persona puede hacerlo. Por supuesto, el Ministerio Público, esto es, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o las personerías, también eventualmente pueden presentar este tipo de acciones en defensa de la comunidad y del interés general. Otro caso muy importante con las acciones populares es que están diseñadas para proteger los derechos de los ciudadanos frente al manejo adecuado de los recursos y del presupuesto público, a través de ese derecho que comentamos que es el de la moralidad administrativa. Entonces, la acción popular
es un instrumento que ha permitido que se interrumpan proyectos que se han encontrado que amenazan, por ejemplo, la flora, la fauna, estos temas de las licitaciones que se hacen en áreas de conservación como cañocristales, entre otros, o de especial protección por ser reserva natural. Bien, en esos eventos ha procedido la acción popular, o son casos típicos donde es posible que cualquier persona interponga un mecanismo como el que acabamos de señalar. Muy bien, entonces, en la acción popular voy a indicar algunos rasgos esenciales del procedimiento. En primer lugar, como ya lo acabo de mencionar, la puede presentar cualquier persona. No tiene que ser en el espacio donde usted vive. Cualquier persona que observe que se está generando una vulneración a un derecho colectivo puede presentar la acción popular. Esto quiere decir que es un mecanismo bastante utilizado por ONGs, activistas de derechos humanos, investigadores, entre otros, porque no está vinculado al lugar donde usted habita estrictamente. Me refiero a la ciudad o al centro poblacional o al sector vecinal, entre otros. No está limitado por esos motivos. Bien, por otra parte, la acción popular se puede presentar en contra de entidades públicas o particulares. Cualquiera que genere una vulneración a un derecho colectivo puede ser objeto de que se presente en su contra una acción popular. Así sucedió, por ejemplo, en el caso de las rampas de acceso a discapacitados con los bancos. Algunas entidades financieras no tenían estos dispositivos de acceso para personas con limitación reducida y en contra de ellas se podía interponer acción popular. Si, por ejemplo, se está presentando graves casos de contaminación por una empresa que está arrojando desechos, en contra de ella también se puede interponer el mecanismo de la acción popular. Entonces, ya hemos decantado aquí quién puede presentar la acción popular y contra quién. Vamos a hablar ahora de ante quién se presenta la acción popular. Eso depende de la naturaleza jurídica de la persona contra la cual se presenta, o lo que es lo mismo, la naturaleza jurídica de la persona accionada. Si el accionado es una persona de derecho público, o sea, una entidad pública, entonces la acción popular la conoce el juez administrativo. Si la entidad accionada es un particular, la acción popular la conocen los jueces civiles. No voy a entrar en detalles de categorías ni nada de eso, simplemente vamos a dejar claro la especialidad de los jueces. Frente a entidades públicas es el juez administrativo, frente a particulares o contra particulares lo será el juez civil, los jueces civiles simplemente. Muy bien, dicho esto, cuando se presenta la acción popular, cuando se presenta una acción popular, el juez hace el estudio de la demanda para ver si la admite o no. En caso de que se admita la demanda, se cita a las partes a un pacto de cumplimiento, a una audiencia donde se va a estudiar si las partes logran conciliar y particularmente si la entidad contra la cual se presentó la acción popular está de acuerdo en presentar un programa para generar podríamos decir, un nivel de protección o para hacer cesar la vulneración del derecho colectivo. Por ejemplo, comprometerse a construir las rampas de acceso, comprometerse a erradicar el material de contaminación, entre otros. Previo a esto, valga decir que es un punto que hay que señalar, todas las acciones populares se publican en medios de comunicación para que las personas comparezcan a ella. Cualquier otro que tenga pruebas o que tenga algún interés en asistir al proceso lo puede hacer. Entonces debemos indicar que sería muy importante que los ciudadanos conocieran las acciones populares que se están presentando en sus contextos, en sus ciudades, en sus comunas, entre otros, para ver si también tienen elementos que aportar,
que contribuir a solucionar el debate de fondo que se está planteando. Muy bien, una vez que se profiere la sentencia de la acción popular, por supuesto el juez da la orden, así como en las tutelas, en el sentido de proteger el derecho colectivo e impartir la orden concreta a la entidad particular o a la entidad pública que está generando la vulneración de esos derechos. Muy bien, en síntesis, hasta aquí tenemos la acción popular, que ustedes podrán profundizar en el texto, pero digamos hemos señalado sus rasgos más trascendentales. Vamos a continuar con la acción de grupo. La acción de grupo no protege derechos colectivos. Partamos, por favor, de hacer ese énfasis. La acción de grupo no protege derechos colectivos. Lo que protege es los derechos de un número plural de personas, pero son derechos particulares e individuales de ese número plural de personas. Y concretamente el objetivo de la acción de grupo es la indemnización o la reparación. Reparar un daño que se ha causado. Entonces, aquí vamos viendo dos diferencias esenciales entre la acción popular y la acción de grupo. La primera, la popular, es preventiva y está orientada a derechos colectivos, mientras que la acción de grupo es reparadora y lo que protege son derechos individuales de un número plural de personas. Comencemos también por precisar que para que pueda haber una acción de grupo, como mínimo tiene que existir 20 personas afectadas, 20 personas interesadas en promover esta acción. De lo contrario, si solamente hay 19 personas afectadas, cada una tendría que promover por su parte de manera separada la protección de sus derechos a través de demandas de reparación, bien sea en materia administrativa, que en ese caso se trata de demandas de reparación directa, o por vía civil mediante demandas de responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual. Entonces, el objetivo de la acción de grupo es facilitar que cuando exista un mismo hecho dañino, un mismo hecho dañoso, una misma causa que es atribuible a una misma entidad, a una misma persona y que ha ocasionado daños a un número plural superior a 20, se permite a todos los demandantes, a todas las víctimas afectadas, que puedan acudir a un solo proceso para economizarse los trámites, para que todos se puedan servir de unas mismas pruebas y para que todo se tramite en un solo proceso. Vamos a presentar ejemplos de ello. Primero, uno que fue real, aunque el debate no se surtió aquí en Colombia, es el caso de los implantes estéticos PIP, que ocasionaron fallas a nivel mundial y llevó a que muchas señoras principalmente presentaran reclamos ante las cortes de Francia, otras cortes internacionales, a través de una acción que comparte características muy similares a la acción de grupo. De esta manera, no tiene que darse el caso de que cada uno demande por su parte, sino que todos agrupan sus pretensiones y los encauzan en un mismo proceso. Muy bien, aquí en Colombia la acción de grupo ha sido bastante utilizada por las víctimas del conflicto armado. Está el caso de diferentes grupos indígenas, víctimas de masacres y de invasiones por parte de agentes del Estado o de particulares en connivencia con agentes del Estado en eventos en los que se ha probado que ha sido así. Y en esos casos, como en los de algunas masacres en el Cauca, se pudieron presentar acciones de este tipo, acciones de grupo tendientes a la reparación. Insistamos en esto. El asunto de los homicidios, de los hurtos, de todo lo que haya pasado, todo lo que sea delitos, es materia del juez penal. Eso lo investiga la fiscalía, eso es otra cosa.
Aquí estamos hablando de la reparación de los daños, la indemnización de las víctimas por el pariente que falleció, por las propiedades perdidas, entre otros. Estamos hablando en acción de grupo de reparación. Reparación. Otro ejemplo que trae el texto y que va en línea con el primero que presenté es en el caso de que algún producto de consumo, algún medicamento, algún alimento haya generado daños a un número de consumidores superior a 20, por supuesto. Digamos, a todos los consumidores de un lote de atunes o de un lote de productos para el aseo corporal que ocasiona daños por su toxicidad, no fue bien revisado, se contaminó. En ese caso, también sería viable presentar una acción de este tipo. Muy bien, la acción de grupo debe ser presentada como una demanda formal, lo que quiere decir que para este caso sí que es necesario, según la cuantía de la demanda, probablemente la cuantía va a ser mayor, es necesario que se presente por medio de un abogado. Además, por la complejidad técnica del asunto, es recomendable que así se haga, por supuesto. Muy bien, se tramita como un proceso normal, habitual a las demandas civiles o administrativas, con la diferencia de que hay unos plazos más cortos, pero en general hay una admisión de la demanda, una notificación a la parte demandada, unas citaciones a audiencia, un recaudo de pruebas y al final una sentencia. En la sentencia lo que se va a determinar es si se declara o no la responsabilidad de la persona accionada, sea pública o sea privada, y si se le ordena a pagar o a indemnizar. Por ejemplo, se resuelve declarar responsable al Estado colombiano por los daños ocasionados al grupo de personas conformados por fulanos de tales, y dan los nombres allí, la relación de nombres, en los hechos ocurridos en la vereda Guavas, digamos, por ejemplo, el día 20 de julio de 2015. Y se hace la tasación de daños. A Pedro Pérez se le va a pagar 20 millones, a María Molina 50 millones, a Juan Cruz 60, 80 millones, cada cual según el daño que se haya probado. Bien, y esto es importante, no es necesario que el daño haya sido el mismo. Vamos a traer aquí otro ejemplo para explicarlo. Supongamos que una buseta del IMPEC, de la que transporta a los presos, tiene un accidente, sufre un accidente porque el conductor iba ebrio o por cualquier causa atribuible al conductor. Es posible que allí haya fallecidos, lesionados, personas que hayan perdido brazos, piernas y otros que tuvieron simplemente el efecto psicológico de la conmoción. Todos ellos pueden presentar la acción de grupo porque el hecho es el mismo, la causa es la misma y el responsable también. No importa que el daño sea diferente o que el impacto del daño sea diferenciado para cada uno de ellos. Lo importante es que el hecho, la causa y el responsable sea uno mismo, es decir, que se comparta, que sea común. En ese caso sí se viabiliza la presentación de la acción de grupo. Muy bien, esta acción tiene una característica particular. Y es que después de que se dicta la sentencia que declara la responsabilidad, o sea, que reconoce que efectivamente sí prosperó la acción de grupo, el juez debe también dar un aviso a la comunidad y durante ese lapso de tiempo que dura el aviso a la comunidad, cualquier persona que haya sido afectada por esos mismos hechos, por esa causa, por ese mismo agente vulnerador, se puede presentar y pedir que se le extiendan los efectos de la sentencia. Por supuesto, tendrá que probar que su perjuicio, el perjuicio que esta persona que comparece ya al final reclama, sí tiene relación con los hechos, con el responsable, con el daño y que la cuantía es la que ella está reclamando. Pero como podemos ver, es un mecanismo bastante importante que permite la reparación de daños de las víctimas. Y no hablamos aquí solo de víctimas del conflicto armado, sino de víctimas de cualquier hecho dañoso que haya afectado a ese número plural de personas, que como mínimo tienen que ser 20.
Muy bien, entonces hasta aquí dejamos por explicadas la acción popular y la acción de grupo. Vamos a estudiar ahora las acciones que protegen el orden constitucional y legal, o la constitucionalidad y la legalidad. Empecemos entonces por una muy elemental, que es la acción de cumplimiento básica en nuestro ordenamiento constitucional. Por medio de la acción de cumplimiento se demanda a una entidad pública o particular para que cumpla con un deber que la ley le ordena y que se está sustrayendo de cumplir. Bien, esto, digamos, aparentemente es muy sencillo, pero tiene sus bemoles o tiene las especificaciones que hay que dar. En primer lugar, la orden tiene que estar claramente definida en la ley. Vamos a dar un ejemplo: el descuento electoral. Por el hecho de haber ejercido el sufragio o el derecho al voto, todo ciudadano tiene derecho a un descuento en matrícula del 10%. Si la universidad, una universidad cualquiera, no cumple con ese descuento, es viable presentar la acción de cumplimiento porque se está sustrayendo de ese deber legal. Lo mismo sería frente al caso de una entidad pública que, por ejemplo, por mandato de la ley anti-bullying, esto es hipotético, no estoy diciendo que este deber exista así como lo voy a decir, pero asumamos que en esa ley se dio un plazo de 2 años para crear un espacio de socialización, unos comités, y la institución no ha cumplido con ello. Entonces, ya sea una institución pública o una institución privada que preste el servicio de educación, en ambos casos la ley está dando una orden y basta con que esa orden sea identificable para que efectivamente se pueda presentar esta demanda o esta acción en contra de quien no ha querido acatar esta norma. Muy bien, la acción de cumplimiento tiene 2 aspectos procesales que voy a señalar. Me voy a limitar a ellos simplemente. En primer lugar, para que proceda la acción de cumplimiento es necesario que la orden que emana de la ley, o sea, la orden legal, no implique un gasto presupuestal, a no ser que el gasto presupuestal ya haya sido aprobado en el presupuesto anual de la entidad. Por ejemplo, si existe una ley que declara, vamos a poner, esto es hipotético en general, que declara que Buga o que cualquier otra ciudad, de hecho si hay una reciente, que Buga es patrimonio de Colombia. En la ley se ordena que se construya un monumento, esto es lo hipotético. Y el Consejo Municipal aprueba el presupuesto del alcalde del año anterior, ordenando la partida para hacer esa construcción. Como en el presupuesto está la partida asignada, en ese caso sí procede la acción popular. Si no estuviese prevista esa partida dentro del presupuesto municipal, no se podría presentar la acción de cumplimiento. Muy bien, la segunda característica particular de esta acción es que el ciudadano, antes de ir al juez, debe presentar una petición a la entidad para que ella cumpla, una petición muy similar al derecho de petición, una solicitud para que cumpla. Esa petición tiene un nombre, se llama constitución de renuencia. No es renuncia de renunciar, sino renuencia. Lo que quiere decir que si la entidad no responde esa solicitud o si habiéndola recibido se niega a cumplir, ya se puede declarar renuente a cumplir. Renuente quiere decir rebelde, que no ha querido cumplir. Ya se le advirtió que existe un deber legal, el ciudadano ya hizo la advertencia y una vez que lo haga, entonces ya puede presentar la acción de cumplimiento. Muy bien, vamos a continuar.
Bien, sinteticemos la acción de cumplimiento o terminémosla con este apunte. Cualquier persona la puede presentar. Cualquier persona puede presentar una acción de cumplimiento. No tiene que ser el ciudadano que habita en Buga frente al alcalde. Puede ser cualquiera. No hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque el orden público o la ley, el cumplimiento de la ley, es un asunto de orden público. Muy bien. Esto se aplica, esto de que cualquier ciudadano la puede presentar, se aplica a las otras acciones que vamos a ver en esta categoría, que son las de la defensa del orden constitucional y legal. Bien, pasemos entonces a tres acciones que comparten el mismo núcleo. Son acciones para la protección de la constitucionalidad. Hay una que se llama acción de inconstitucionalidad, la otra se llama nulidad por inconstitucionalidad y la tercera propiamente no es una acción sino un mecanismo que está establecido en la ley, que es la excepción de inconstitucionalidad. Muy bien, por medio de la acción de inconstitucionalidad, cualquier ciudadano puede presentar una demanda ante la Corte Constitucional en contra de una ley del Congreso de la República o en contra de un decreto con fuerza de ley del presidente, como cuáles, como los que se están dictando en el marco de la emergencia sanitaria que se ha declarado en estos momentos. ¿Por qué la demanda el ciudadano? ¿Por qué el ciudadano demanda la ley, parte de la ley o del decreto? Porque considera que es contrario a la Constitución, que esa ley o que ese decreto ley está desconociendo, bien sea los derechos fundamentales porque está limitando su ejercicio o porque está variando la estructura del Estado o se está inmiscuyendo en aspectos que no le corresponden al legislador o que exceden las facultades del presidente cuando dicta decretos leyes. Aprovechando el contexto de la emergencia económica, esto fue lo que pasó con el decreto ley de la emergencia actual, la emergencia sanitaria que estamos pasando, que motivó a que la Corte declarara que era inconstitucional la mini reforma pensional que se ocultaba en uno de ellos, por medio de la cual las pensiones de retiro de los fondos privados iban a ser asumidas por el fondo público Colpensiones. Recuerden que ese tema del debate de fondo público y fondo privado lo mencionamos en la sesión 3A. Muy bien, aquí la Corte definió que el presidente había excedido sus facultades, había traspasado la órbita de sus funciones al momento de dictar el decreto ley y por tanto es inconstitucional. Por supuesto, también se puede demandar la inconstitucionalidad de leyes por motivos de forma, porque el trámite no se hizo adecuadamente, no se surtieron los debates que ordena la ley o faltaron requisitos formales, como es el caso, hablando del decreto ley nuevamente, de este decreto ley que reducía o que concedía algunos beneficios a estratos 1, 2 y 3, que se declaró inconstitucional porque faltaba la firma de algunos ministros. Muy bien, continuamos. Por medio de la acción de inconstitucionalidad se han logrado importantes avances en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en materia del libre desarrollo de la personalidad, la despenalización del aborto en las 3 causales de violación, malformación congénita del feto o peligro para la vida y salud de la madre, eso se logró fue a través de una acción de inconstitucionalidad, es decir, una demanda que interpuso un ciudadano en contra del delito llamado aborto, que todavía existe pero que está despenalizado en las 3 circunstancias que acabo de señalar. Lo mismo en el caso de la eutanasia, que está despenalizada siempre y cuando la practique un médico después de obtener el diagnóstico de que efectivamente se trata de una enfermedad grave, que causa dolores graves y frente a la cual ya no hay tratamiento posible. Muy bien,
La despenalización de la dosis personal también fue producto de una acción de inconstitucionalidad, el matrimonio igualitario también, y diversas garantías que promueven la inclusión de minorías étnicas y de grupos protegidos especialmente por la Constitución, como lo es toda clase de minorías en general, las mujeres y demás, también han sido obtenidas a través de la acción de inconstitucionalidad. Muy bien, la nulidad por inconstitucionalidad, que es el segundo mecanismo que vamos a mencionar en este grupo de los de la inconstitucionalidad, comparte las mismas características de la acción de inconstitucionalidad. Se demanda un texto normativo porque es contrario a la Constitución. ¿Qué es lo que cambia aquí? Lo que cambia aquí es la clase de norma demandada y la entidad judicial ante la cual se demanda. Habíamos dicho, en el caso de la acción de inconstitucionalidad, se demandan leyes o decretos de ley ante la Corte Constitucional. En el caso de la nulidad por inconstitucionalidad, se demandan actos administrativos, o sea, decretos, ordenanzas, circulares. Atención, decretos que no tengan fuerza de ley, o sea, decretos ordinarios. Actos administrativos, circulares, determinaciones de cualquier entidad administrativa, de cualquier orden territorial. O sea que no solamente es el presidente, también puede ser en contra de un acto administrativo del Consejo Municipal o del alcalde. Por ejemplo, es famoso el caso del decreto por el cual parte del protocolo presidencial del 7 de agosto implicaba que el presidente entrara a la iglesia oficial de la curia, por supuesto católica, a presenciar una liturgia que se llama Te Deum. Te Deum. El presidente lo puede hacer a título personal, si él quiere asistir puede hacerlo. Lo que era inconstitucional era que el decreto consagrara que ese acto religioso de una fe en particular fuese parte del protocolo oficial del jefe de Estado, porque Colombia es un Estado laico, ya lo explicamos, debe ser neutral frente a todas las religiones. Muy bien, también se demandó en nulidad por inconstitucionalidad a un acuerdo de un consejo municipal de una ciudad de la costa Caribe, donde se había establecido que todos los empleados, todas las personas de las entidades públicas, incluyendo estudiantes, trabajadores y demás, que tuviesen alguna vinculación con la entidad pública, repito, tenían que hacer oración a la primera hora de la mañana. Eso se declaró inconstitucional por los mismos motivos, porque implicaba una clara afectación al derecho de culto a las libertades religiosas. También se ha cuestionado la constitucionalidad de otra clase de medidas. Un reglamento de uno de los órdenes de las fuerzas militares, la Fuerza Naval, en este caso tendría que verificar si fue por nulidad, por inconstitucionalidad o por tutela, pero creo que sí fue por nulidad. Es el caso de este reglamento que prohibía que a las instalaciones académicas de esa Fuerza Naval ingresaran mascotas y personas del servicio doméstico, lo que evidentemente es una clara discriminación, además de una deshumanización del concepto de personas que se dedican a la prestación de estos oficios, que es un trabajo, un empleo absolutamente normal, muy respetable como todos. Muy bien, hasta ahí tenemos entonces la nulidad por inconstitucionalidad. Vamos a la tercera categoría de este grupo, de las constitucionales, y con este terminamos la sesión. Es la excepción de inconstitucionalidad. La excepción de inconstitucionalidad le permite a una autoridad sustraerse de cumplir con un deber legal porque es contrario a la Constitución. En otros términos, aunque la ley ordena hacer o no hacer una cosa, la autoridad encuentra que ese mandato legal es contrario a la Constitución y por tanto no lo cumple. Es un tema difícil, no es usual, digamos difícil en el sentido de que es muy extraño,
No es lo habitual que las entidades declaren no cumplir con un deber legal porque es contrario a la Constitución, pero por fortuna tenemos un ejemplo muy claro que sí sucedió, y es en aquellos tiempos, hasta hace algunos 5 años aproximadamente, cuando había un plan de salud para el contributivo, o sea, para quienes pagan, los afiliados que son trabajadores dependientes o independientes, y otro plan de salud para los subsidiados, o sea, para quienes están en el SISBEN porque no trabajan o no generan ingresos. En ese caso, los jueces de la República, en sus acciones de tutela de salud, inaplicaban por inconstitucional, o sea, aplicaban la excepción de inconstitucionalidad para reconocerle beneficios no pos a las personas que estaban en el régimen subsidiado. En general, y todavía sucede en la actualidad, si hay algo que no hace parte del POS, que hoy se llama Plan Básico de Salud, PBS, si hay algún medicamento o insumo que no hace parte de ello, pero que es necesario para la atención en salud de la persona, para proteger incluso su vida, las autoridades judiciales suelen aplicar esta excepción por inconstitucionalidad. Diríamos que es el ejemplo más claro que tenemos sobre esta figura. Muy bien, por último, un detalle que no quisiera dejar pasar. Hay otra clase de acciones que son las acciones contenciosas. Vamos a tratar de profundizar sobre ellas cuando veamos ya la estructura del Estado, más bien el funcionamiento, la responsabilidad y medios de la administración. Pero como estamos hablando de mecanismos de defensa de los derechos, quiero insistirles en esto. Siempre que presenten una solicitud ante una alcaldía, ante Cámara de Comercio, la Oficina de Tránsito, Secretaría de Salud, si ustedes van a pedir algún permiso o licencia, siempre tengan presente los recursos que pueden utilizar en caso de que se los nieguen. ¿Qué son recursos? Son los mecanismos legales para confrontar una decisión, bien sea reposición, apelación, queja, lo que sea. Esto también se suele utilizar en los reclamos contra las entidades de servicios públicos. A veces a las personas les niegan las solicitudes y se quedan con la negación, en lugar de presentar la reposición o el recurso de apelación, la queja, que también es un recurso, o los demás a los que haya lugar. Para la reposición y la apelación hay 10 días hábiles por regla general, a no ser que la normativa específica señale otro término. Pero entonces tengamos siempre presente, por favor, cuál es el plazo para hacer valer los derechos. Si no se hace dentro del término procesal, el derecho se puede perder, así lo tengan. Así lo tengan, ustedes pueden tener el derecho allí, pero si no lo hacen valer dentro del plazo que es, se puede perder. Y esas oportunidades son irrecuperables, por regla general. No hay que jugar hacia la ruleta a ver si de pronto después una acción de tutela me revive el término o no. Siempre que vayamos a hacer una reclamación o a iniciar un trámite, pedir una licencia, vuelvo a decir, o hacer alguna reclamación por algún accidente de tránsito o algún comparendo, etcétera y demás, tengamos en cuenta cuáles son los mecanismos legales que tengo a mi favor y cuáles son los términos me refiero a plazos de días, meses o años que tengo para presentarme. El caso clásico del comparendo. Un comparendo no es una multa, un comparendo de tránsito o de policía. Un comparendo es una orden de comparecer. Y en el comparendo dice cuántos días tiene usted para asistir. En el caso de los de tránsito, 5 días. Usted puede asistir, pedir la audiencia y llevar a cabo todo el trámite procesal. Pero hay que conocer cuáles son esos términos que nos benefician, que si no los ejercemos, nuestros derechos en esos lapsos los podemos perder. Finalmente, como apuntes de esta sesión, voy a pedir que por favor me presenten la definición y características de las acciones que hemos comentado aquí: popular, de grupo, cumplimiento, las de los 3 grupos de nulidades. Presentemos por favor el concepto
y las características de todas y cada una de ellas, y vamos a presentar dos ejemplos por cada una de estas acciones. Finalmente, vamos a presentar, por favor, en un cuadro comparativo, las diferencias entre la acción popular y la acción de grupo. Muy bien, hasta aquí entonces dejamos la sesión cuarta. Es todo, muchas gracias, muy amables.